Con este video comenzamos la cuarta temporada de La vida después de la muerte, y tendremos un avance en lo que sucede en la guerra, un enfrentamiento repentino que nos hará perder a un personaje conocido, y muchas emociones más. Así que sin más que agregar, comencemos con este resumen de La vida después de la muerte. Y no olviden suscribirse y dejar su like para no perderse ninguno de estos videos. Y recuerden que si este video llega a 5000 likes, el próximo durará más de 25 minutos, así que depende de ustedes. Es así, que luego de que Arthur se hace más adulto con el paso de los años, lo vemos viajar a toda velocidad con Virion y Ali rumbo a la reunión con los líderes de Alacria. Mientras vuelan, Sylvie le pregunta si está bien, y nuestro protagonista le dice que sí, pero que aún no se acostumbra a que lo llame por su nombre. Y esta responde que el abuelo dijo que es importante que mantenga la dignidad de los dragones, y Art le dice que está seguro de que su abuelo le dice muchas cosas. Y sin más recuerda sus últimos días en Efeotus, y dice que en su último día de entrenamiento ahí fue convocado por Indrat, y que pensó que se habían acabado las sorpresas, pero estaba equivocado, y tan solo vemos la sorpresa reflejarse en su mirada. Y es que frente a él está Mire, y Lord Indrat le dice que seguro que recuerda a su esposa, y esta lo saluda muy feliz. El caso es que Indrat dice que sin ayuda de Mire habría sido causa perdida, a lo que esta responde que simplemente lo guió un poco. Es así que Arthur nos dice que la aparición de Mire lo desconcertó, pero que fue el mensaje final de Lord Indrat lo que lo hizo dudar de todo por lo que habían trabajado, pero no alcanzamos a escuchar lo que dicen, y solo vemos el rostro de Arthur cada vez más sorprendido, y sin poder creerlo voltea a ver a Winsome, que tan solo sigue de rodillas sin decir nada. Y luego Indrat tan solo le dice que espera que no tome ese consejo a la ligera. Sin embargo, en ese momento Virion lo saca de sus tribulaciones diciendo que ya casi llegan y que se mantenga alerta. Y luego le dice a Aldir que aún no se siente bien teniendo esta reunión sin respaldo, a lo que este responde que si ese mensajero actúa contra ellos tendrán todo el derecho a intervenir. Pero considerando todo lo que los de Vitra han hecho con eso de crear mestizos Asura y crear mutantes, no puede imaginar cuánto tiempo Agrona ha estado planeando esto, y que esta guerra es solo una especie de juego para él, pues como tiene prohibido participar directamente, se ha convertido en la mano todopoderosa que mueve las piezas de ajedrez para su bando. Al escuchar esto, Virion pregunta quién mueve las piezas del suyo, y ante esto Aldir tan solo voltea a verlo y su tercer ojo se abre, y le dice que quien los dirige es el mismo Virion, y este tan solo se queda en silencio, y mirando al frente agrega que eso es lo que se dice por las noches. El caso es que Aldir le dice a Arthur que es mejor que Sylvie y él se unan a ellos, y al escuchar esto Sylvie le dice a Arthur que pasará desapercibida por ahora, pero no permanecerá oculta durante la guerra, pues si lo va a proteger lo hará con él en su lomo. Y sin más, en otro cuadro, simplemente épico, retoma su tamaño normal y se unen con Aldir y Virion. Es así que tras un par de segundos avistan las naves enemigas, y Arthur dice que no cree que sean mensajeros ordinarios, y sin más descienden al tan esperado encuentro. Es de esta manera que por fin vemos a dos individuos de Alacria, y el que luce más raro les da la bienvenida a su humilde morada, y luego la toma se acerca a sus rostros que no lucen nada amigables. Ante esto Aldir le dice que asumieron que se encontrarían con un mensajero, y que ese papel parece poco apropiado para él, a lo que este responde que se siente halagado, pero en este momento ese es su papel. Luego, el otro sujeto que se parece a Song Jin-woo se presenta como Silrid, y dice que su amigo es Uto, y es un placer conocerlos, y que ellos, los criados, han oído hablar mucho de los famosos Asuras de Efeotus, y al escuchar esto Arthur se sorprende de que sean criados. El caso es que Silrid les dice que confían que mantendrán el pacto y permanecerán no combatientes, a lo que Aldir responde que claro que sí, asumiendo que su bando haga lo mismo. Por su lado, Uto dice que entiende por qué el tercer ojo y el abuelo elfo están ahí, pero que no se esperaba ser bendecido con la presencia del chico maravilla Arthur Leywin, a lo que este responde que podría decir lo mismo de él, y pregunta que deben el placer de que los criados muestren sus caras por ahí. Ante esto Uto le dice que como dijo Silrid están ahí como mensajeros, y no querían darles la oportunidad de capturar y torturar a un lacayo inocente para obtener información, porque eso es lo que él haría, y en cuanto lo hizo una perturbada sonrisa aparece en su rostro. Ante esto Silrid le dice que ya fue suficiente, pero Uto dice que no tiene nada de malo, pues Aldir no puede tocarlos de todos modos. Es así que Aldir dice que no han ido ahí para intercambiar frivolidades, así que sigan con su mensaje. Y Silrid le responde que su alto soberano le ha pedido que entregue a los líderes de Dikat en el siguiente mensaje. Y sin más les dice que entreguen a las familias gobernantes, y la misericordia será dada a aquellos que la merezcan, y que si siguen resistiendo su ejército erradicará a todos en este continente sin discreción. Ante esto Virion pregunta lleno de rabia si acaso llaman a eso términos, y que en realidad es un ultimátum, a lo que Uto responde que agradezca que puede elegir,
y que no se preocupe, pues si se decide por la primera opción le promete que será muy suave al cortarle la cabeza. Sin embargo, Sigrid dice que no fueron enviados ahí para pelear, y Uto responde que esa no era su intención, y que solo era una advertencia amistosa sobre la batalla que se avecina. Y luego, volteando a ver a Virion, le dice que en especial para él y su nieta, y que se va a asegurar de divertirse mientras él la mira. Al escuchar esto, Arthur, sin poder contenerse, se prepara para desenvainar su espada. Sin embargo, antes de que haga algo, Virion se le adelanta y le da un potente puñetazo. No obstante, Uto tan solo se acaricia la barbilla mientras le dice que solo sintió cosquillas. Pero justo en ese momento Arthur nota que Uto no tiene un cuerno, y de inmediato recuerda cuando encontró a la Lanzalea a punto de morir, y todo lo que ésta le contó. Por lo que sin poder resistirse le pregunta si acaso fue él, y al ver que el sujeto no entiende a qué se refiere, le pregunta si fue él quien mató a la Lanzalea que estaba en el calabozo, a la que le cortaron todos los miembros antes de morir. Y ahora sí, con una expresión de total desconexión, le pregunta de nuevo si fue él. Ante esto, Uto hace la pantomima de estar recordando, mientras le dice que había varios con los miembros cortados. Pero luego, sonriendo macabramente, pregunta si se refiere a esa pequeña y bonita elfa, y le pregunta qué pasará si de verdad fuera él quien la mató. Sin embargo, Art, manteniendo la calma, pregunta si hay algo más que debería ser discutido, o solo han ido a decirles lo que era una amenaza previsible. Ante esto, Sigrid les dice que se les darán 2 días para decidir, y que si las familias reales de Dikaten no se han rendido para entonces lo tomarán como su decisión. Y sin más, la reunión termina con cada grupo retirándose en dirección contraria. El problema es que antes de que se vayan, Uto tan solo dice que deberían haberla escuchado gritar, pues casi le dieron ganas de no matarla y mantenerla viva para poder seguirla haciendo gritar así. Y esta vez al escuchar esto, Arthur reacciona por instinto, y en otro cuadro simplemente impresionante dispara una carga de energía contra sus enemigos, la cual pasa entre ellos como una centella. Al ver que el ataque falló, Uto dice de manera burlona que es un lindo truco para un niño. Pero antes de poder terminar su frase, el ataque de Arthur está ya detrás de ellos, creando una increíble explosión. Y tan solo tenemos otro cuadro de nuestro protagonista totalmente serio con los rayos emergiendo de su mano. Y tan solo le dice a Uto que espera poder encontrárselo en el campo de batalla. Y sin más se retira de ahí junto a Virion y al ir farmeando aura a lo desgraciado. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Luego del encuentro de Arthur con los alacrianos, pasamos con el equipo de Tess, que se encarga de los enemigos en otro lado. Y en cuanto parecen terminar la misión, alguien dice que tengan cuidado con la extracción del cuerno y colmillos, pues necesitan las partes intactas para fabricar armas adecuadas. Por su lado, Darbus pregunta por qué siguen ahí, si aparte de la bestia de Rangüese las otras no estaban ni cerca del valor de los núcleos. Y Stannard esta vez se muestra de acuerdo, y dice que sin núcleos tampoco hay mucha munición para su arma. El caso es que Darbus se pregunta si de verdad la bestia de maná de Arthur puede comer tantos núcleos, y que él cree que Arthur se roba unos cuantos. Y luego, observando la pila de monstruos, pregunta cómo demonios terminaron apilados así, y si acaso Arthur los apiló solo para verse genial. A lo que Stannard responde que en realidad las bestias de maná corruptas no se comportan como las bestias de maná normales, y que probablemente estaban locas, y eso las llevó a pelear y treparse unas sobre otras en un intento de alcanzar a Arthur. Sin embargo, en ese momento un temblor sacude a Stannard, quien le pregunta a Darbus si sintió eso, a lo que este responde que probablemente las bestias se desplomaron. El caso es que Tess le pregunta a Helen si ya despejaron todo, a lo que esta responde que cree que sí, y que todos están trabajando más lento, ya que no hay mucho botín para dividir en esta incursión. Ante esto, Adam dice que la duda es que no tuvieron que ensuciarse mucho las manos, y esta le dice que tiene razón. Al escucharlos, Tess les pregunta qué les espera a los dos luego de esto, a lo que Helen responde que volverán a Cyrus para recuperar provisiones antes de dirigirse a su próxima mazmorra. Y Tess le dice algo desanimada que ella y su equipo volverán al castillo volador hasta que les den su próxima misión. Y ante esto Adam le dice que no se sienta mal por descansar cada que pueda. Sin embargo, antes de que digan algo más, se dan cuenta de que Durden observa algo que parece desmoronarse frente a él, y cuando le preguntan si encontró algo, dice que la composición de la pared ahí es un poco diferente, y sin más esta comienza a partirse con un aterrador sonido, y Durden de inmediato les grita que corran, y en cuanto se dan la vuelta y salen huyendo, una enorme cantidad de monstruos aparecen corriendo a toda velocidad. Al ver esto, tanto Tess como Adam y Helen se ponen en posición de pelea, y mientras se lanzan al ataque, Helen dice que deben sacar a todo el mundo de ahí. Es así que la batalla comienza, y vemos cómo las bestias acaban con un par de magos, y mientras Darbus corre entre todo el caos recibe un tremendo golpe en el estómago que lo deja fuera de combate.
Ante esto, Tess y Helen combinan sus ataques para acabar con las bestias de maná, pero mientras lo hacen no se dan cuenta que a sus espaldas aparece otro enorme orco preparando un potente golpe con su mazo, y a duras penas si logran esquivarlo saltando hacia un lado en el último momento. Al sentir la fuerza de su enemigo, Tess se pregunta cómo es que Arthur derribó a tantos él solo, y luego pasamos con Darbus, quien forcejea con una bestia que está a punto de aplastarlo. No obstante, antes de que algo más pase, Kari aparece salvándolo con un potente puñetazo y le pregunta qué le pasa, a lo que Darbus responde que apenas se siente los brazos después de lo que le hizo a Arthur. En ese momento Tess les grita que vayan a la puerta y tomen a tantos soldados como puedan, y estos se apresuran a obedecerle. Sin embargo, las bestias de maná van rápidamente tras ellos, y ante esto ahora es Jasmine quien pasa al ataque a toda velocidad, acabando con las bestias y limpiando el camino para sus compañeros. El caso es que mientras todos los demás escapan, Alice y Star no se preparan para el ataque, y sin esperar ni un segundo más disparan su magia causando una gran explosión. Y luego Adam, como un rayo, acaba con los enemigos restantes. Y justo en ese momento una explosión trasera elimina un par más que no había notado. Y sin más aparece Durden entre la oscuridad, y le dice que le debe una. A lo que este responde que se lo agradezca después, pues ahora tienen cosas más importantes de las que preocuparse. Y en cuanto lo dice, más bestias de maná aparecen frente a ellos. No obstante, antes de que la bestia los ataque, un escudo de enredaderas aparece, y sin más detrás de ellos llegan Tess y Helen para ayudar. Es así que la batalla continúa con los cuernos gemelos dando todo de sí para eliminar a sus enemigos, y en cierto momento Adam le dice a Helen que deje algo para el resto, a lo que esta responde que tienen que mantener el ritmo. Pero justo en ese momento se dan cuenta que Durden ha caído al suelo, y se lanzan rápidamente hacia él para liberarlo del monstruo que lo aplasta, y antes de que algo más pase, Adam lo atraviesa con su enorme lanza con un rápido golpe, y mientras arrastra a Durden lejos de la pelea le dice a Helen que deben de moverse. Sin embargo, en ese instante otra bestia ataca por sorpresa a Helen, y esta a duras penas y logra detenerla con su arco. El problema es que en ese instante otra bestia se lanza hacia ella, y lo último que vemos son las garras de la bestia a punto de destrozar su rostro, y luego solo el sonido de la sangre salpicando y la cara de horror de Tessia. Ahora, de vuelta al castillo, vemos a nuestro protagonista atravesar el portal con Virion, mientras le pregunta si de verdad está considerando la oferta de los alacrianos, a lo que este responde que si estos cumplieran su palabra se salvarían muchas vidas inocentes, a lo que Arthur responde que es dejar mucho al azar, y que aparte deberá sacrificar a su familia, y Aldir dice que tiene razón, y que ni siquiera Efeotus estará a salvo, y solo será cuestión de pocas generaciones antes de que ataquen también al resto de los Asuras. El caso es que Arthur pregunta si Virion le contara esta propuesta a todo el mundo, y este le responde que la confianza es una serpiente voluble que se gana con esfuerzo pero que se pierde fácilmente, y que un líder debe contar con la confianza de su pueblo, pero se pregunta cuánto más confiarán en él cuando se den cuenta que básicamente está usando sus vidas como fichas de juego. Ante esto Arthur dice que si planea contárselos eso significa que les dará una voz, y qué pasará si deciden sacrificar a sus líderes, a lo que Virion responde que ya ha pasado la época en la que los reyes eligen por el pueblo, y que como esta guerra involucrará a todos ellos también deben elegir. Luego de eso tenemos el reencuentro de Arthur y su hermana, pero tras el feliz encuentro esta le dice que es bueno que esté ahí, pues Arthur es el único que puede detenerlos. Y cuando este le pregunta a quién debe detenerle, responde con expresión preocupada que se trata de su padre y su madre, pues ellos han decidido unirse a la guerra. Si este video te está gustando, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que podamos llegar a más personas. Tras escuchar la noticia de que sus padres planean ir a la guerra, Arthur se pregunta si tiene derecho a impedir que sus padres luchen, y agrega que objetivamente sería una gran incorporación, pero que no quiere tenerlos al frente arriesgando sus vidas, aunque sea egoísta de su parte pedirlo. El caso es que nuestro protagonista se reúne con sus padres, y en cuanto los ve de inmediato recoge una pieza de armadura del suelo, y les pregunta si de verdad pensaban irse sin decirle nada. A lo que su madre responde que no, pero que querían prepararse antes de que volviera. Ante esto Arthur dice que pensó que iban a esperar a que Kelly fuera mayor antes de hacer algo arriesgado como esto. A lo que su padre responde que el comandante Virion les aconsejó quedarse hasta que Kelly fuera mayor o hasta que él volviera. Al escucharlo, Arthur dice que no cree que de repente hayan decidido pelear solo porque ya está ahí, por lo que les pregunta cuál es la verdadera razón, a lo que su padre responde que recibieron un mensaje de Helen, y que esta les dijo que hubo un ataque en la mazmorra cuando todos se iban. Ante esto Arthur dice que eso no es posible, pues él estuvo ahí el día anterior y despejó esa mazmorra y mató al mutante de clase S. Sin embargo, sus padres le dicen que había una entrada oculta en las paredes y que aparecieron más bestias.
que ante esto los cuernos gemelos se quedaron atrás para ganar tiempo para los soldados más jóvenes, pero que es así, que antes de que el padre de Art diga lo que pasó, mejor nos lo muestran. Y vemos que cuando la bestia se lanzó hacia Helen, Adam se interpuso en el último segundo, y tan solo nos dicen que Adam no lo logró, y en cuanto Art escucha esto tan solo puede recordar el día que lo conoció. Y dice con el rostro totalmente consternado que no puede ser verdad, pues estaba seguro de que no había más bestias. Ante esto su padre le dice que no podía saberlo con certeza, y que Helen dijo que la otra entrada estaba bloqueada, y las paredes obstruían cualquier mana que pudiera haber sentido. Y luego su madre agrega que nadie esperaba una batalla, y que los cuernos gemelos hicieron lo que pudieron para contenerlos, pero hubo más muertes de las que nadie esperaba. Al escuchar esto, Art pregunta quién más murió, pero su madre le dice que no lo saben, pues era una transmisión de emergencia, y todo lo que Helen pudo transmitir fue la situación y lo que le pasó a Adam. Es así que Art dice que lo siente mucho, pero que no tiene sentido que quieran unirse a la guerra solo por esto. Sin embargo, su padre le dice que no están haciendo esto por culpa, y que la vida de un soldado siempre está en peligro. Ante esto, Art les dice sobresaltado que ambos tienen derecho a unirse a la guerra, y puede ser egoísta de su parte evitar que vayan, pero que también es egoísta de parte de ellos arriesgar su vida cuando no solo es innecesario, sino que además es imprudente, y que deben de pensar en lo que le pasaría a Ellie si alguno de ellos dos muriera, y que le afectaría mucho a ambos. Al escuchar esto, su madre le dice que saben que es egoísta, y que están conscientes de las consecuencias, no solo para ellos, sino también para sus hijos, pero que no culpe a su padre por esa decisión, y que en realidad es ella la que quiere volver para cuidar a los cuernos gemelos. Y al escucharla, Art le pregunta sorprendido si de verdad quiere ir a la guerra, a lo que esta responde muy segura que sí. Ante esto, Art dice que no puede, pues su padre le dijo que evita usar su magia por algo que pasó hace años, y cómo es que ahora quiere ir a pelear. Al escuchar esto, sus padres se voltean a ver y asienten como decidiendo algo, y sin más su madre le pide a Art que se siente a su lado, pues le quiere confesar algo, y le dice que él sabe mucho sobre su tiempo con los cuernos gemelos, pero que nunca le dijeron que tenían otro miembro antes de que él naciera. Es así que su madre le cuenta que el nombre de ese miembro era Lenza, y que era todo lo contrario a ella, o sea, brusca y directa, pero que de alguna manera congeniaron enseguida. El caso es que vemos a Lenza acabar con las bestias de mana con gran habilidad, y la madre de Art dice que ella ya era una aumentadora conocida antes de unirse a los cuernos gemelos, así que fue una sorpresa para todos cuando pidió unirse a ellos, y que con el paso del tiempo era imposible pensar en los cuernos gemelos sin pensar en Lenza, y que además ella sabía cómo manejar a su padre y a Adam, e incluso podía hacer sonreír a Jasmine, pero que solo estuvo con ellos 2 años antes del accidente. Es así que la madre de Art cuenta que fueron emboscados por una manada de aguijones, y que cerró las heridas de todos tan rápido como pudo, pero que eso ayudó a su padre y a los demás, pues sus heridas estaban en sus manos y piernas y sanaron fácilmente. El problema es que el aguijón de la herida de Lenza estaba cerca de su núcleo de maná, y mientras la escuchamos soltar un agónico grito, la madre de Art dice que el veneno se extendió. El caso es que la madre de Art dice que su núcleo de maná fue dañado permanentemente y ya no podía practicar la manipulación del maná, que ella pensaba que había hecho todo lo que podía, pero al final se dio cuenta que si no cerraba la herida un médico pudiese haber extraído el veneno, por lo cual se siente culpable por robarle a su mejor amiga y compañera la única verdadera alegría de su vida. Dice que Lenza siempre dijo que quería morir gloriosamente en batalla, y cuando supo que ya no podía usar su maná se metió sola en una mazmorra y nunca volvió. Es así que de vuelta al presente la madre de Art dice que fue su culpa y que su amiga habría estado bien si no la hubiera curado, y luego mirándolo directamente a los ojos agrega que la vida de todos no es tan emocionante como la suya, y que no fue una calamidad lo que les ocurrió, sino que fue lento, tranquilo y desgarrador, y que ha tenido miedo de usar la magia para algo más queridas menores desde entonces. Que sabe que la muerte de Adam no es igual a la de Lenza, pero después de todo lo que los cuernos gemelos han hecho por ellos, siente que es hora de estar con ellos. Ante esto, Art pregunta qué pasará con Ellie si ellos no regresan, pero antes de que haga más preguntas, su padre lo toma por el hombro y le dice que no importa lo fuerte que sea, la muerte rara vez viene de la debilidad y aparece cuando bajas la guardia, pero que él protegerá a su madre y puede apostar que su meta en esta guerra será regresar con él y su hermana en una pieza, pero él debe hacer lo mismo, que puede que no lo hayan creado como creían con sus recuerdos de sus vidas pasadas y todo eso, pero puede estar seguro que Ellie lo ve como su querido hermano, así que no esté tan ansioso de sacrificarse por un bien mayor, pues aunque pierdan esta guerra siempre habrá una segunda oportunidad de contraatacar, y que solo pierdes cuando mueres, pues entonces no hay segundas oportunidades. Sin embargo, Arthur dice en voz baja que para él sí que hubo una segunda oportunidad, y sus padres le dicen que saben lo que quiere decir, y que es demasiado pronto para bromear con eso.
Luego de esto, Virion llega con ellos y les dice que se enteró del fallecimiento del antiguo miembro de su grupo y que les da su más sentido pésame, pero que deben saber que han recibido noticias y que el resto de los soldados que estaban en la mazmorra están volviendo. Y así, con Arthur enterándose de la muerte de uno de los cuernos gemelos, y con la noticia de que sus padres irán a la guerra, es que llegamos al final de este resumen de la vida después de la muerte. Nos vemos en una semana con la siguiente parte. Y no olviden suscribirse y dejar su like para no perderse ninguno de estos videos. Y recuerden que si este video llega a 5000 likes, el próximo durará más de 25 minutos, así que depende de ustedes. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, comentar o compartir para que lleguemos a más personas que disfruten del anime como nosotros.